continuidad de lo que ya hemos estado desarrollando en prueba de hipótesis. En prueba de hipótesis nosotros hemos estudiado prueba de hipótesis para un parámetro que podría ser la media poblacional, la varianza poblacional o la proporción poblacional. Eso es de un solo parámetro. Y también hemos desarrollado prueba de hipótesis de dos parámetros. A través de la diferencia de medias, por ejemplo, o a través de la diferencia de proporciones o diferencia de varianzas, nosotros hemos relacionado, digamos, dos tipos de parámetros, dos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer prueba de hipótesis y queremos comparar tres o más parámetros, lo estudiado ya no nos sirve, ¿correcto? Lo anterior nos sirve hasta dos parámetros. Para tres, tenemos que hacer uso de un nuevo instrumento. Ese nuevo instrumento se conoce como el nombre de análisis de datos en términos generales, o si no, ANOVA, ¿no es cierto? El ANOVA, que es el que nos va a contribuir, digamos, a poder nosotros ver o demostrar si es que existe o no existe diferencias, por ejemplo, en este caso, entre nuestro parámetro que vamos a estudiar, que es la media poblacional. ¿Correcto? Entonces vamos a ver cuáles son, vamos a ver el PPT. Un ratito, por favor. Un ratito, Dios. Vamos a ver. Bien, entonces les decía, ¿no es cierto?, que la nueva técnica que vamos a estudiar o que vamos a conocer se conoce como el nombre de análisis de la varianza, ¿no es cierto? El análisis de la varianza, cuyas siglas son ANOVA, ¿no? Son ANOVA, que es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar. Bien, entonces, vamos a ver. Análisis de la varianza, método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. ¿No es cierto? Está basado en las comparaciones que se hacen entre la varianza entre muestras y la varianza dentro de las muestras. Esto en términos generales. Previamente, antes de tocar el tema en sí, vamos a recordar algunos conceptos y vamos a familiarizarnos con otros que vamos a utilizar en el desarrollo de los problemas. Entonces, el primer concepto, conocido con el nombre de factor o variable independiente, ¿no? Este término se utiliza porque los datos muestrales están separados en grupos
según una característica o factor. ¿No es cierto? Están separados en grupos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de este factor? ¿No? Es una variable externa que afecta los resultados del experimento. El factor en estudio es controlado por el investigador y es de interés estudiarlo. A los diferentes valores que puede tomar el factor se le conoce con el nombre de niveles del factor. Podemos evaluar no solo un factor, sino se puede evaluar más de un factor. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener el factor intensidad de publicidad. Sus niveles de este factor van a ser bajo, mediano, alto. ¿Qué son los tratamientos? Los tratamientos corresponden a cada nivel de un factor, ¿no es cierto? O también puede ser la combinación de los niveles de varios factores que se consideren en el experimento. Por ejemplo, tenemos el factor 1, regiones de venta, y los niveles o tratamientos norte, sur, centro, este u oeste. Como también podemos tener otro ejemplo con respecto al factor categoría de experiencia del vendedor y sus niveles o tratamientos pueden ser junior, menos de 2 años de experiencia, senior, de 2 a 6 años de experiencia. Otro concepto que debemos recordar es unidad experimental, conocida también como unidad elemental o unidad de análisis. Es el elemento en el cual se aplica un tratamiento. Un empleado de una fábrica es el que nos va a proporcionar la información y por ende el dato que vamos a necesitar para nuestra encuesta, que nos va a servir para nuestro experimento. El otro término es la variable respuesta o variable dependiente, ¿no? Es en esta variable donde se van a evaluar los efectos de los tratamientos. Por ejemplo, puntuaciones obtenidas en una evaluación de capacitación, tiempo en minutos de ensamblaje de un producto. Dato u observación es el registro numérico obtenido después de la aplicación del tratamiento a la unidad experimental. ¿No es cierto? Si estoy, por ejemplo, en el concepto de, estamos viendo que nuestra variable dependiente es puntuaciones obtenidas en una evaluación de capacitación, el dato va a ser, por ejemplo, un valor que me dan, ¿no? Y en el segundo caso, si estamos hablando del tiempo de ensamblaje de un producto, el dato va a ser un valor que me van a dar de ese, digamos, de esa variable. Por ejemplo, en cuanto a las puntuaciones, el dato es 15 puntos y en cuanto al tiempo puede ser 18.5, ¿no? Esos son mis datos. Luego tengo el diseño experimental. Es la distribución de los tratamientos, ¿no? Es decir, los niveles de un factor. O también puede haber combinación de estos niveles, ¿no? Dentro de las unidades experimentales. En este diseño experimental también tenemos que tener en cuenta la elección del tamaño muestral y la disposición de las unidades experimentales. Ahora, el uso de un diseño que sea adecuado nos va a permitir que el error en el experimento sea mínimo. Error experimental. Viene a
conocer la diferencia que se observa en los valores de la variable respuesta o variable dependiente de cada una de las unidades experimentales por una acción diferente al de los tratamientos. Son conceptos que hay que tomarlos en cuenta. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo para poder nosotros utilizar algunos conceptos. Dice que un gerente de un establecimiento comercial desea realizar un estudio para comparar el monto de compra en soles de sus clientes de acuerdo a la forma de pago. Estos niveles son al contado, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Durante un día selecciona al azar a cinco clientes de acuerdo a cada uno de los 3 tipos de forma de pago que admite su establecimiento. Pues bien, vamos a ver cuál es la variable dependiente. La variable dependiente es el monto de compras, que es en soles. ¿Cuál es la variable independiente? La forma de pago. ¿Cuál es el tratamiento? Cada nivel de un factor, es decir, al contado, con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Unidad experimental, elemento donde se aplica un tratamiento, es decir, un cliente. Bien. Es decir, nosotros cuando hablamos del análisis de la varianza, decimos que esta es una técnica en la cual nos va a permitir, ¿no es cierto?, analizar la variación total que existe en una variable dependiente como consecuencia de la variación que sucede en la variable independiente, ¿no es cierto?, como también puede deberse al error aleatorio o a otros factores que pueden incidir en esa variación. ¿Cuál es el objetivo del análisis de varianza? En localizar las variables independientes importantes y determinar cómo afectan a la variable dependiente. Entonces, para realizar el análisis de la varianza se puede hacer desde 2 campos. El ANOVA de un factor o el ANOVA de 2 factores. ¿No es cierto? Bien. ¿Por qué se denomina ANOVA de un factor? Porque solamente empleamos una sola propiedad o característica para nosotros poder categorizar a la población o a las poblaciones, ¿no? A veces se le conoce también con el nombre de tratamiento factor. Entonces, este análisis de la varianza de un factor se utiliza para comparar el valor medio de una varianza dependiente cuantitativa en varios grupos que se diferencian por los niveles del factor considerado. Ahora, vamos a ver un diseño de un factor, diseño completamente aleatorio. Tenemos este diseño, ¿correcto? Tenemos un diseño completamente aleatorizado, en donde vamos a ver sus partes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que el factor viene a ser los tratamientos, que los niveles del factor vienen a ser cómo se ha agrupado a esos tratamientos. En este caso tenemos al tratamiento 1, al tratamiento 2, hasta el tratamiento K, es decir, ahí tenemos los niveles, ¿correcto? Luego hay que saber las réplicas, que viene a ser el número de datos de cada nivel, ¿correcto? Y también hay que tomar en cuenta el nivel de significancia, que por lo general es el 5%. Bien, pero también alumnos, como hemos trabajado anteriormente
hay que conocer los supuestos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los supuestos que vamos a considerar? Vamos a considerar que las poblaciones son normales, que tienen varianzas iguales, que las muestras son independientes y que son aleatorias simples. Es decir, bajo estas restricciones, nosotros vamos a aplicar, digamos, el ANOVA de un factor, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede si la población no es normal? Es que podemos decir, no podemos resolver, no. Sí se puede resolver, pero hay otros métodos que me van a dar solución a ese tipo de problemas. Bien, hay un modelo, el modelo aditivo lineal, ¿no es cierto?, que nos va a permitir a nosotros poder digamos, calcular, digamos, nuestros factores críticos, nuestros factores calculados, es decir, nuestro estadístico prueba, como hemos realizado anteriormente, ¿correcto? Y uno de esos es este modelo. Este modelo, digamos, cuya fórmula es la que tienen a vista, ¿correcto? Y tenemos ahí la nomenclatura de cada una de esas variables, ¿no? La nomenclatura de cada una de esas variables. Entonces, para poder nosotros hacer uso de este método, ¿no?, que es por descomposición, ¿no?, se denomina así, que es un método por descomposición, nosotros vamos a hacer uso de fórmulas. Esas fórmulas me van a permitir paso a paso poder calcular valores que lo vamos a presentar a través de una tabla, ¿correcto? Es decir, esos valores, esas fórmulas que me va a permitir a mí llegar a una solución son las que tienen ustedes a la vista, en donde tenemos los grados de libertad, la suma de cuadrados, cuadrado medio y nuestro estadístico prueba F calculada. Entonces, para que nosotros podamos calcular, digamos, nuestros grados de libertad de tratamientos, ¿no?, grados de libertad y tratamientos, utilizamos K-1, ¿correcto? Para poder hallar los grados de libertad y error, o sea, del error, utilizamos n punto menos k. Y la suma, ¿no es cierto?, tenemos ahí que va a ser la diferencia de n punto menos 1, que es lo mismo que sumar los resultados de estos dos grados de libertad. Luego tenemos, para calcular la suma de cuadrados de tratamientos, va a ser igual a la sumatoria de i igual 1 hasta k de y sub i punto al cuadrado entre ni menos y al cuadrado, los puntos entre n puntos, ¿no? Hay otros autores que lo consideran otras letras, ¿correcto? Pero acá vemos y al cuadrado 2 puntos. A esta se le conoce también como la gran media. Se conoce como la gran media, ¿no es cierto? También tenemos la suma de cuadrados del error, ¿correcto?, que va a ser la diferencia entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos, ¿correcto? Y ahí tenemos la suma de los cuadrados totales. De igual forma tenemos, ¿no?, el cuadrado medio, conocido también suma de cuadrados medios, ¿no es cierto? En este caso del tratamiento va a ser el cociente entre la suma de cuadrados de tratamiento entre k menos 1, y en el otro caso cuadrado de medio de errores va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de error entre n punto menos k. Y luego tenemos cómo calcular el estadístico prueba. Así como vemos nosotros esas fórmulas, tal vez no las podemos entender, pero ustedes lo van a entender cuando resuelvan problemas utilizando estas fórmulas. Vuelvo a repetir,
hay autores cuyas letras lo utilizan de diferente manera, pero el resultado es el único, ¿no? El resultado es único. Bien. Entonces ahí tenemos los criterios de decisión. Si la estadístico prueba es mayor que el valor crítico o F de tabla, se acepta H1, pero si el estadístico prueba o F calculada es menor que FT, se acepta H sub 0. Es decir, estimados alumnos, que aquí nosotros, para poder hacer o utilizar el método ANOVA, se requiere de las distribuciones de probabilidad F, ¿no? Que anteriormente lo hemos desarrollado, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en ella hemos visto cuáles son las propiedades que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con distribuciones F de Fisher, ¿no? Y entre algunas que hemos mencionado, habíamos dicho que la distribución F no es simétrica, ¿no es cierto? Está sesgada hacia la derecha. También habíamos dicho que los valores que pueden optar son del 0 o positivos. No podemos encontrar en ella valores negativos. También, ¿no? Hemos visto que existe los grados de libertad tanto para el numerador como para el denominador. Y luego hemos visto cómo podemos calcular este valor crítico utilizando F, usando la tabla, o también utilizando una función en Excel, ¿no es cierto? O utilizando una función en Excel. Y decirles, ¿no? Decirles, alumnos, de que este método es cuando nosotros queremos comparar, por ejemplo, en la media poblacional de 3 o más poblaciones. Bien. También hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, ya, es un ejemplo. También, alumnos, se les estaba diciendo qué tan importante es conocer aquellos requisitos, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, que estamos suponiendo que las distribuciones son aproximadamente normales, que tienen la misma varianza, por lo tanto la misma desviación típica, ¿no es cierto? También que las muestras son independientes y que estas muestras las podemos obtener en forma aleatoria, en una forma aleatoria simple. Tenemos acá un ejemplo, digamos, es de una fábrica que produce o se dedica a la producción, a la fabricación de computadoras, por el cual la empresa, ¿no? Ha programado, ¿no?, diferentes formas de capacitación a su personal, que los denomina alfa, beta, gamma y sigma, ¿correcto?, para el ensamblado de las computadoras. Y lo que él quiere medir es el tiempo, ¿no?, que utiliza, si lo aprendido en la capacitación está influenciando en la reducción del tiempo para el ensamblado de las computadoras. La información que se ha obtenido lo tenemos en la tabla, ¿no es cierto? Ahí tenemos el programa y los diferentes programas de entrenamiento, ¿no? Los diferentes entrenamientos, entrenamiento alfa, beta, gamma. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos solicita este problema? Pruebe si existen diferencias en los tiempos promedios de los métodos de ensamblado a un nivel de significación del 5%. ¿No es cierto? Vamos a ver si existen diferencias o si no existen. Vamos a ver. Entonces, para ello, nosotros establecemos nuestra prueba de hipótesis. Pruebe si existen diferencias. Es decir, que nuestra hipótesis alternativa, ¿no?, las medias poblacionales van a ser diferentes. O dicho de otra forma, al menos una media poblacional es diferente a los demás. Por lo tanto, mi hipótesis nula va a estar formada por las medias poblacionales, que las 4 son iguales. Tenemos nuestro nivel de significancia, que es del 5%. Utilizamos el método aditivo lineal, ¿correcto?
cuya fórmula ya lo hemos dicho, y utilizando las fórmulas anteriormente vistas, llegamos a este resultado, ¿no es cierto? O sea, operando manualmente, llegamos a estos resultados. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos, miren, los grados de libertad de tratamiento, los grados de libertad del error, la suma cuadrados de tratamientos, la suma de cuadrados del error, ¿correcto? La suma de cuadrados totales, por este lado, la suma de cuadrados medios de los tratamientos, la suma de los cuadrados medios de los errores y la suma cuadrado medio de los totales. Y acá llegamos a ver nuestro estadístico prueba y nuestro valor crítico en función de la F de Fisher, ¿correcto? Entonces, esta nos va a permitir a nosotros, ¿qué? Nos va a permitir hacer comparación y luego tomar una decisión. ¿Cuál es? De aceptar o rechazar la hipótesis nula. Pero también nosotros podemos hacer uso de Excel, ¿correcto? Podemos hacer uso de Excel, ¿no es cierto?, que nos va a facilitar el trabajo, ¿no? Y para ello, por ejemplo, nosotros llegamos a esta tabla ANOVA, con todos los resultados. ¿Y cómo lo he obtenido esta tabla? Utilizando la herramienta del Excel, que viene a ser análisis de datos. Análisis de datos. Por eso es que lo vamos a ver ahora que vamos a resolver 1 o 2 ejercicios de análisis de datos. Bien, ¿ven? Con Excel se puede resolver fácilmente, ¿no? Y ahí están los criterios de decisión. Y entonces se toma una decisión si es que el estadístico prueba es mayor que el F tabla, ¿no? Se toma una decisión. Tenemos ahí que el estadístico prueba es 13.59, es mayor al valor crítico que viene a ser 3.24. Por eso rechazamos H sub 0 y llegamos a la conclusión de que existe suficiente evidencia de un 5% que nos permite rechazar H sub 0, por lo tanto se puede afirmar que sí existen diferencias en los tiempos promedios y al menos uno de los métodos de ensamblado. ¿Correcto? Bien. De igual forma, nosotros podemos tener otra tabla, pero que ya no está puesta en una forma vertical, sino los datos están en forma, digamos, horizontal. De igual forma, hacemos la solución, calculamos las pruebas de hipótesis correspondientes, utilizamos el método y aplicando la fórmula tenemos el resultado. Igual esto también aplicando ya. Ahora bien, si la tabla, entonces, si la tabla no me da ni F crítico o valor crítico o F tabla, ustedes saben que pueden calcularlo, ¿correcto? Utilizando Excel, ¿correcto? Utilizan y tienen su resultado, ¿cierto? Y tienen su resultado. Tomamos la decisión y llegamos a la conclusión. Tenemos, creo, un ejemplo allá y en Excel, ahí está el resultado en Excel. ¿Ve? Ahí está el resultado en Excel. Está el estadístico prueba, el valor crítico, comparamos, ¿correcto? Y rechazamos H sub 0. Creo también acá igualito, el mismo ejemplo. En este ejemplo nos pide más ordenado que formulemos nuestras hipótesis. Entonces, formulamos, ahí le estamos formulando. ¿Cuál es la regla de decisión? Ahí está la regla de decisión. C lo van a calcular ustedes utilizando las fórmulas. Luego utilizamos Excel y calculamos y obtenemos nuestra tabla ANOVA, ¿correcto?
Ahí está nuestra tabla ANOVA y luego tomamos la decisión, ¿correcto? Tomamos la decisión. Bien. Vamos a ver en Excel, un ratito, voy a cargar Excel. ¿Están viendo Excel? Hola. Sí, ingeniera. Sí, ¿no? Ya, Sí se ve, profesora. Ahorita lo que no van a ver es lo que voy a hacer. Ahorita lo voy a arreglar un ratito. A ver. A ver. Hola. Alumnos. Hola. Sí, ingeniera. Sí, se escucha. Ya, ahora están viendo, ¿no? Están viendo, bien. Entonces, para poder hacer uso de esta herramienta, nosotros, denominada análisis de datos, ya muchos de ustedes seguro lo utilizan o lo han utilizado. Primero hay que activar esta herramienta, ¿no es cierto? Ya seguro que muchos de ustedes lo tienen activado. Acá lo tengo, si pongo acá datos, está al lado derecho, dice análisis de datos, ¿correcto? Análisis de datos. Entonces, es fácil activarlo, hay que recordarlo nomás. Para poder activarlo, ya saben, vamos a archivo, escogemos opciones, luego vamos a complemento, vemos acá, complemento de Excel, vamos a ir, y yo ya lo tengo activado, herramienta para análisis, y le dan aceptar. ¿No es cierto? Entonces, cuando ustedes ingresan a datos, les va a salir igual como yo tengo ahí, análisis de datos. Bien, una vez que tenemos el análisis de datos, lo único que hago es clic, sale esta ventana, y como estoy queriendo resolver el ANOVA de un factor, busco análisis de la varianza de un factor y le doy aceptar. Nos sale esta ventana, ¿correcto? Nos sale esta ventana en donde en el rango de entrada vamos a poner todos nuestros datos, ¿correcto? Y
como en este caso ya está activado columnas, es porque están en columnas. O sea, las réplicas están en columnas, ¿correcto? Y ya por defecto está activado 0.05, el nivel de significancia. Pues ahora yo puedo querer que el resultado me muestre en una hoja nueva, en un libro nuevo o en la misma hoja. Entonces, si quiero que esté en la misma hoja, selecciono rango de salida, pongo el cursor para poder indicar dónde quiero que salga, digamos, mi tabla nova. Entonces selecciono un espacio, pues puede ser esto, y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Miren, automáticamente me ha salido la tabla donde tengo tanta información que necesito. Vamos a acomodarlo mejor para leerlo. Suma de cuadrados. Digamos de libertad. Promedio de cuadrados, tengo F. Bien, ahí tenemos los datos que necesitamos, inclusive hay otros datos y que ya no lo estamos haciendo usando fórmulas, sino, miren, que nos salen los resultados de igual forma que utilizando las fórmulas correspondientes. Miren ustedes acá, tenemos nuestra F calculada, 13.59, nuestro valor crítico para la F tabla, 3.24, y luego nosotros pues vamos a tomar una decisión, ¿no? Tomamos una decisión. Si mi estadístico prueba es mayor que mi valor crítico, entonces, ¿qué hacemos? Rechazamos a T sub 0. Vamos a ver si esto lo tengo acá. No lo tengo, creo, no lo tengo. ¿Correcto? Entonces, utilizamos el criterio de decisión, ¿no? El criterio de decisión. Miren, alumnos, así de fácil es hacer este ejemplo. Vamos a ver el número 3. Vemos en el número 3 que están en forma horizontal los datos. Eso no hay problema. Los voy a datos, análisis de datos, aceptar un factor, pero sí tengo que tener cuidado que voy a activar filas, porque está en filas. La única diferencia, el resto ya es lo mismo. Ingresamos los datos. Tenemos el nivel de significancia y escogemos un espacio y le damos a hacer. ¿No es cierto? Ahí tenemos nuestros datos que requerimos para la toma de decisión, ¿correcto? Para la toma de decisión. Bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que van a hacer ustedes es, digamos, de estos 4 problemas que están acá, esto que ya está resuelto, esto de acá, esto y esto, no, de uno de ellos, no de los 4, de uno de, ya, 2. Uno que sea en forma, puede ser esta de acá, perdón, puede ser este ejemplo y este ejemplo de acá, o si no el ejemplo 2 y el ejemplo 4, ustedes van a resolverlo utilizando las fórmulas, ¿correcto? Utilizando las fórmulas, ¿ya? El cual les va a permitir a ustedes
familiarizarse con suma al cuadrado, suma al cuadrado total, suma al cuadrado de tratamiento, suma al cuadrado de error, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para que puedan entender mejor su tabla ANOVA, ¿no es cierto? Cómo se obtienen los grados de libertad, ¿no? A través de fórmulas, cómo se obtienen los grados de libertad, cómo se obtiene mi F calculada. Es decir, ya no en una forma directa, sino a través de un procedimiento que ustedes van a resolver. En Internet hay una serie de procedimientos, ¿correcto? Una serie de procedimientos, escogen la que más les hace más entendible a ustedes para poder desarrollarlo. Entonces, como tenemos el tiempo necesario, voy a dejarles, queridos alumnos, para que ustedes me resuelvan, en este caso, hoy día, uno de los ejemplos utilizando fórmulas, ¿correcto? Van a resolverme uno utilizando fórmulas. Bien, yo voy a mandar este ejercicio, lo voy a colgar ahí en materiales para que lo tengan y procedan ustedes a resolver el problema. Voy a adjuntar también el PPT, ¿correcto? Para, ya saben, lo que necesito que es utilizando fórmulas, ustedes me calculen, digamos, el estadístico prueba y los valores críticos. Bien, voy a compartir con ustedes estos ejercicios. Un ratito, por favor.
Bien, alumnos ya tienen en carpetas, está en la práctica, los problemas, entonces ahí también tienen ya el PPT, ¿correcto? Lo que quiero es que ustedes desarrollen un problema utilizando fórmulas, ¿correcto? Para luego llegar a la toma de decisión, ¿correcto? Bien, ingresen por favor para desarrollar, perdón, desarrollen el problema, Ingeniera, no hay ni una tarea. ¿no? Sí me han dado, No. materiales, ¿no está? Ah, materiales, disculpe. Materiales. A ver, fíjense. ¿Han encontrado? Hola. Ingeniera, Sí está está, como profesor. práctica de análisis de datos, ¿verdad? Sí, De correcto. Excel. Sí, 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 sí. Correcto. Ok. Y el PPT también lo tienen. Van a encontrar de toda forma cómo resuelven, ¿no? Pero tienen que ver, porque hay de los más complicados que lo hacen muy complicados, aquellos que lo hacen más sencillo, ¿ya? Y he visto que los pasos que toman en cuenta es bien ordenado, ¿no? Para que ustedes puedan, digamos, hacer su trabajo. Bien.
Ingeniera,
A ver, vamos a ver. Alumnos, buenas. ¿Han podido avanzar algo? Hola. 8A Chirinos, ¿avanzaste algo? Ingeniera, ¿Sí? disculpe, ¿hasta qué hora se le puede enviar el trabajo? No me van a enviar. Si no quería que lo resuelvan el día. Me dicen que el lunes es feriado, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniera. Ya, el día miércoles están entregándome un ejercicio resuelto usando fórmulas, ¿correcto? El día miércoles me están enviando al team me envían uno de los 4 ejercicios que tienen usando fórmulas, ¿correcto? Porque el día miércoles vamos a complementar con otro tema y voy a hacer un gran ejercicio donde va a ingresar los 2 temas, ¿correcto? Ok, ingeniera, muchas gracias. Ya. Entonces ya nos retiramos, estimados alumnos, pero por lo menos se han familiarizado con aquellos conceptos que necesitamos saber, inclusive decirles, alumnos, esa suma de los cuadrados totales, de los tratamientos, de los errores, etcétera, etcétera. Hay fórmulas en estadística que nos permiten calcular y, digamos, minimizar el tiempo de operación que podemos hacerlo, digamos, sin utilizar esta herramienta, ¿no? En la medida que sea posible, el día miércoles lo estamos utilizando todo eso, ¿ya? ¿Correcto? Ingeniero. Ya, muy bien, mis queridos alumnos, me estoy despidiendo entonces hasta el día miércoles. Dios mediante, chao. Hasta la próxima semana, ingeniera. Hasta luego.